Bienvenido a un video sobre la determinación de límites utilizando los límites especiales que acabamos de discutir en el video anterior. Entonces, mi recomendación es que si no has visto el video titulado El teorema del apretón y los límites especiales, es posible que desee antes de ver este video donde discutimos estos tres límites especiales. Este video repasará varios ejemplos usando estos dos primeros límites especiales para determinar otros límites. Así que echemos un vistazo a estos límites aquí. El límite Sx se aproxima a 0 de seno 3x dividido por x. Se ve muy similar a este límite especial aquí, excepto ahora el ángulo es 3x en lugar de solo x. Si manipulamos esto, entonces podemos usar este límite especial para determinar este límite. Si multiplicamos el numerador y el denominador por 3, tendríamos el límite a medida que x se acerca a 0 de 3. Seno 3x dividido por 3x. Como a medida que x se acerca a 0, 3x también se aproxima a 0, se ajusta a la forma de este límite especial, podemos reescribir esto como 3 veces el límite a medida que x se acerca a 0 de seno 3x. Dividido por 3x. Entonces este límite es igual a 1. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que todo este límite es igual a 3 veces 1, que es igual a 3. Vamos a ver esto gráficamente. Escribamos nuestra función. Seno 3x dividido por x. Nos estamos acercando a 0, así que dejemos que nuestra regla de Exeter pase de dos datos negativos. Creemos que nuestro límite es igual a 3. Así que dejemos que el intervalo y pase de 1 negativo a 4, sigamos adelante y grafiquemos esto. Y es bastante fácil ver ahora que a medida que x se aproxima a 0 desde la derecha y la izquierda, el valor de la función se acerca a 3 positivos, lo que verifica gráficamente lo que encontramos utilizando este límite especial. Echemos un vistazo a otro. Cambiemos la tangente x al cociente de seno x dividido por coseno x. Entonces esto sería lo mismo que un límite cuando x se acerca a 0 de 2 seno x dividido por x veces coseno x. Nuevamente, esto se disfraza como uno de estos límites especiales. Tenga en cuenta que aquí tenemos seno x dividido por x. Así que reescribamos esto como el límite. A medida que x se acerca a 0 de 2 sobre coseno x veces seno x dividido por x. Ahora podría reescribir esto como producto de dos límites diferentes. Vamos a seguir adelante y encontrar los límites en este formulario. Cuando x se acerca a 0, el coseno x se acerca a 1, entonces tendríamos dos veces. Ahora tenemos el límite especial de seno x dividido por x que sabemos que ahora es igual a 1. Entonces 2 veces 1 nos daría un límite de 2. Nuevamente, verifíquelo gráficamente. Graficaremos la función original. Vamos a graficar. Y nuevamente puede ver que cuando nos acercamos al 0 desde la izquierda y la derecha, nos acercamos a un valor de función de 2. Luego tenemos el límite de la coordenada x0 del seno cuadrado x dividido por x. Nuevamente, se ve muy similar a lo que tenemos aquí, excepto que ahora tenemos el seno cuadrado x. Recuerde que seno cuadrado x es lo mismo que seno x veces seno x, todo esto se divide por x. Entonces, nuevamente vemos esa forma especial, digamos aquí, así que sigamos adelante y reescribamos esto una vez más. Esto es lo mismo que el límite cuando x se aproxima a 0 de seno x veces seno x dividido por x. Nuevamente, podría reescribir esto como un producto de dos límites diferentes, pero dejémoslo de esta forma. El límite del seno x cuando x se acerca a 0. Eso es 0. Y luego el límite de seno x dividido por x, por supuesto es igual a 1. Sabemos que por ahora, entonces nuestro límite es igual a 0. Y gráficamente. Esto verifica que nuestro límite es igual a 0 como vemos aquí. Bien,
En el próximo aviso tenemos secante x. Sigamos adelante y reescribamos esto como 1 sobre coseno x. Entonces tenemos x en el numerador, y luego dividido por coseno x en el denominador. A medida que x se acerca a pi, el numerador se acerca a pi, y a medida que el coseno x se acerca a pi, se va a acercar el valor de 1 negativo, entonces nuestro límite es igual a negativo pi. Observe que en este límite no tuvimos que usar uno de estos límites especiales, podríamos haber realizado sustitución directa. Muchas veces tenemos que convertirlo a seno y coseno para reconocer uno de estos dos límites especiales. Creo que tenemos tiempo para uno más. Observe que en este último problema, tenemos varias funciones secantes para reconocer si podemos utilizar estos límites especiales. Convirtamos las x secantes en 1 sobre coseno x. Ahora lo que haremos aquí es multiplicar tanto el numerador como el denominador por coseno x para que podamos eliminar las fracciones. Tenemos coseno x sobre 1 en el numerador y denominador. Veamos qué sucede cuando hacemos esto. Aquí tendríamos 1 menos coseno x. Y en el denominador tendríamos solo x. Y esto se ajusta a nuestro límite especial, por lo que sabemos que es igual a 0. Observe cómo en este problema fue muy útil la conversión al coseno, y en el otro problema no era necesario pero tampoco dolía. Espero que hayas encontrado útiles estas explicaciones. Gracias por mirar y que tengas un buen día.